Muy bien, bienvenidos. Vamos a tratar de dar una pequeña guía para realizar el anteproyecto de la investigación. Es por eso que vamos a empezar con este proceso de diferentes partes. Trataremos de cubrir todo lo esencial y si existen dudas, pues se pueden comunicar a través de redes con mi persona. Así que, atención. Lo primero será esto. Vamos a iniciar a hacer nuestro anteproyecto. Y pues lo primero es tener la idea de investigación. Y la idea de investigación es según el problema que habíamos visto que existe en nuestro medio, ¿sí? El problema que existe en el hospital, en el puesto de salud, en el distrito de salud donde están trabajando, el problema que su investigación pueda llegar a resolver, pues puede estar planteado aquí. Pero ¿cómo esta idea se vuelve pregunta? La pregunta se vuelve por muchas maneras y una de ellas es el formato Richardson o Pico, que ustedes están viendo ahí, se llama Pico, porque la P indica población, la I es la intervención, la C es el control y la O es outcomes, que lo traduciremos como desenlaces. Aparte de que la pregunta tiene que tener las variables Pico, que es de ahí donde va a salir que vamos a trabajar, también debe de tener estos criterios FINER. O sea, que aunque la pregunta sea buena, que sea factible, que sea fácil, donde yo vaya a hacerlo, pueda encontrar los recursos que necesito sin mucho rollo. Interesante, ¿sí? Que la investigación que yo estoy aprendiendo de pauta o respuesta a una pregunta que realmente sea interesante. Novedosa, que no sea repetitivo. Recuerden, un ejemplo, hay demasiados trabajos sobre apendicitis. Eso no quiere decir que no pueda haber uno más, pero lo ideal es ver qué trabajos ya existen para no poder caer en los mismos. La ética, recuerden los cuatro principios básicos de la investigación, ¿sí? La autonomía, la justicia, la beneficencia, la no maleficencia, y ya con esto nosotros vamos a poder trabajar según nuestros pacientes y ver si nuestra investigación afecta o no a alguno de ellos o si es necesario el consentimiento informado para realizarla. Y la relevancia, algo que realmente impacta. ¿De qué me va a servir dejar un estudio que a la hora de la hora para nadie sea interesante? Ujú. Con esto visto, vamos a iniciar. Ujú. Vamos a ver aquí y vamos a trabajar en un Word. Dijimos que pico. Entonces, vamos a tener un ejemplo, a ver qué tal nos aparece. Podría ser quizá, mm, veamos lo que es uso, por ejemplo, uso de metformina, cuando la intervención puede ser, mm, vamos a ver, compongamos aquí, pero los pacientes serían los pacientes diabéticos, pacientes diabéticos, ujú, de ahí sería uso de metformina, y voy a hacer una investigación descriptiva para el ejemplo. La O, que es el desenlace, sería trastornos gastrointestinales. ¿Y de qué surgió de esta idea? Yo lo estoy poniendo ahorita porque tenía en la cabeza, pero la idea es la presencia de trastornos gastrointestinales en diabéticos que usan metformina. Esto es lo que yo vi. Y digamos, ¿dónde lo vi? Lo vi en mi EPS cuando dejaba metformina y todos se quejaban de que tenían o reflujo, o diarrea, o estreñimiento. Y el único medicamento que usaban todos en común era metformina. Ya lo vi. Cuando pasa esto, y yo lo hago descriptivo, no sería pico, sino tampoco pío, porque no estoy yo poniendo la intervención. Ya fueron expuestos o solo van a ser expuestos a la intervención, entonces se llama exposición. Cosa exposición, entonces se llama P. Con esto de aquí ya tengo mis primeras partes. De aquí voy a sacar mi título de la investigación. De aquí voy a sacar las variables, los objetivos, todo. ¿Qué guía estamos usando? Se los voy a mostrar para que se recuerden y no haya problemas. La guía que estamos usando es esta, y ustedes lo pueden ver ahí en el comité de investigación de la página del NOC. Esto no me interesa que lo hagamos ahorita, me interesa que. ¿Bien? Vamos acá, vamos con el título.
Un título tiene que ser significativo y que tenga las variables de investigación. Y los títulos específicamente se trata de que no pasen de las 15 palabras. Pueden llegar a 20 cuando es necesario explicar demasiadas cosas o pueden quedar en 12 o un poquito menos si en ellas enfatizan las variables de la pregunta de investigación. Ujú. Así que lo primero antes del título sería ¿qué? La pregunta. Vamos con la pregunta. Sería, ¿es el uso de metformina? O como descriptivo podría ser. Ujú. ¿Qué pacientes diabéticos presentan trastornos gastrointestinales por el uso de metformina? Entonces ahora, pues sé que desde la pregunta ya estoy dando para dónde va la investigación. La mayor parte de preguntas o palabras, las palabras de preguntas, las palabras interrogativas, que como cuando quien mayormente van a dar pauta a que el estudio es de carácter descriptivo, mayormente. Recuerden que no todo es una regla de oro. Ujú. Con esto vamos a tener en cuenta que aquí ya vamos hacia dónde va. Enfoque descriptivo. Segundo, ¿qué? Cuando digo qué, aquí va lo más práctico, la caracterización. Voy a hacer un estudio muy sencillo, pero vamos aquí. Yo quiero conocer en qué pacientes se presenta más este trastorno, si es que la metformina es la causante. Y como no puedo buscar causa-efecto porque no es un estudio analítico, me voy a buscar en cómo son los pacientes que padecen estas enfermedades o estos trastornos y que están consumiendo metformina. Para que cuando yo recete metformina, mi relevancia va a ser ver que el paciente entra en este cuadro, entonces yo trate de modificarle, quizá usar un inhibidor de 4 u otro medicamento, pero dar pauta a través de lo que es un estudio descriptivo. Lo primero sería el título. Sería, por ejemplo, ujú, trastornos metformina en el paciente diabético. O en los pacientes diabéticos. Con diabetes mellitus 2. Si se dan cuenta, hasta para poder tipo 2. Si se dan cuenta, contamos aquí. Dice que tiene 15 palabras, cabalitas, ni más ni menos. ¿Puede quedar así? Sí. Ujú. Y aquí voy a definir cuáles son los trastornos, quiénes lo padecen y todo. Y si quiero ser más específico, ya la pregunta diría caracterización epidemiológica. Pero aquí puede ser que quede muy vacío mi estudio porque simplemente quiero definir la población, pero podría utilizar esa palabra caracterización epidemiológica de los pacientes con trastornos gastrointestinales por el uso de metformin. Sería un ejemplo. Pero prefiero usar esta. Vamos a usar esta. Pongámoslo aquí, que este va a ser mi título. El subtítulo realmente ya no es indispensable, pero aún lo estamos usando. Y como lo estamos usando, aquí es lo que nosotros tenemos que intentar definir. ¿Sí? ¿Y cómo? Bueno, el subtítulo es un preámbulo del marco metodológico. ¿Por qué? Porque te pide diseño. El diseño es un estudio descriptivo. Aquí puedo hacerlo prospectivo o retrospectivo, y aquí le puedo dar mi corte. Es descriptivo. Ujú. Su evolución en el tiempo, o sea, ujú, ujú, cronológicamente a dónde va. Es un estudio prospectivo. Lo quiero hacer prospectivo. Ujú. Y como es prospectivo, pero yo voy a agarrar un paciente, sí, y lo voy a seguir, sí, pero ¿cuándo? Hasta que manifieste los síntomas. Puede ser que pasen 10 días o un mes, pero puede ser algo corto, porque puede ser que yo lo quiera en agudo. Y como lo quiero en agudo, entonces, simple y sencillamente, yo aquí voy a volar. Y una vez se va a poner transversal. No, que transversal no, porque es en un momento dado, sí, estoy agarrando al paciente en un momento dado que no abarca más de 2, 3 meses, que no abarca más de lo que aparece el padecimiento. No estoy esperando cómo es que este padecimiento evoluciona, solo cuando aparece. Ujú. Por eso es transversal, porque es en un momento del tiempo.
Si fuera longitudinal, sería que yo siguiera al paciente desde que consume metformina mientras padece los síntomas, cómo evoluciona, cómo mejora y con qué empeora. Y siguiera esta corte por mucho tiempo para verlos. Solo quiero ver que aparezcan los síntomas y estos pueden aparecer en agudo, simplemente. Y después de esto me pide el lugar. Entonces, digamos, yo voy a hacerlo. Este puede ser un puesto de salud. En el puesto de salud del Pacajá, Quetzaltenango. Y el tiempo. O es prospectivo y puede ser que tarde un par de meses, podemos hacerlo de 4 meses. Por ejemplo, febrero, marzo, abril, mayo. Febrero a mayo de 2023. Ya pasamos esa fecha, de verdad. Hagámoslo para que como que fuera para adelante. Para ir junto con ustedes. De mayo a agosto de 2023. Si se dan cuenta, empezamos a tener esta población y ahora lo juntamos. Y entonces el subtítulo queda aquí. Simplemente queda como estudio descriptivo, prospectivo, transversal, sobre, copio el título que está ahí, sobre los trastornos asociados por el uso de metformina en pacientes de tipo 2, a realizarse en el puesto de salud de Acajá, Quetzaltenango, Quetzaltenango, en los meses de mayo a agosto del 2023. Y el subtítulo no va central. Ok, ese sería el subtítulo. Tenemos título, subtítulo. Llevamos ahí con dos de las partes más esenciales de la investigación. Continuemos. ¿Qué nos pide la guía? La guía nos pide antecedentes y contextualización. Bueno, y aquí vamos con esta parte. Vamos con la búsqueda básica de la evidencia científica, ¿verdad? Para que tengan en cuenta. Entonces ya vamos viendo nuestras partes de la investigación. Peterson ya lo pasamos. Sfinner sí, porque es factible, sí, es novedoso, porque no tengo un estudio actual aquí en mi país que haga sobre esto. Es ético porque no voy a tener más que solo darle la metformina porque es lo que les corresponde, no es porque yo quiera experimentar con ellos y es relevante. Título ya lo hice, antecedentes y contextualización, y ahora vamos a la búsqueda, que es lo que nos corresponde para poder hacer los antecedentes. Ujú. Y eso es el capítulo 2 que veremos en el próximo video. Así que ya por lo menos ahorita vimos cómo se redacta el título y el subtítulo. Nos vemos en el próximo video.